En los relatos más antiguos del mundo eslavo, el bosque no era simplemente un conjunto de árboles. Era un ser, un organismo que respiraba, que escuchaba, que observaba. Sus raíces se hundían tan profundamente en la tierra que parecía que tocaban otro mundo. Sus ramas, altas y entrelazadas, filtraban la luz como si quisieran aprisionarla para siempre, impidiendo que el sol tocara el suelo. Los ancianos decían que en esos bosques el tiempo mismo se doblaba. Un día podía alargarse en una eternidad, o desvanecerse en un solo suspiro. Las estaciones dudaban, confundidas, como si aquel lugar poseyera un calendario propio, ajeno al de los hombres. Entrar en esa espesura era aceptar un riesgo. Podías salir cambiado, o nunca salir. Había claros donde el aire se volvía tan denso que se pegaba a la piel, sofocante, casi líquido. Silencios tan aplastantes que parecían aplastar los pensamientos, obligando a la mente a escuchar otra voz, una voz que no era humana. El viajero que se adentraba en aquellas sendas olvidadas dejaba atrás los signos familiares, el humo de las chimeneas, el olor a pan caliente, el murmullo de los pueblos. Delante de él solo quedaban sombras errantes, suelos cubiertos de musgo, troncos retorcidos que se erguían como guardianes mudos. A veces, entre los árboles, parecía surgir una silueta, un rostro, un cuerpo. Pero al acercarse, no era más que un tronco. O de verdad lo era, porque en aquel bosque, el silencio no era ausencia de ruido, era una presencia, un murmullo oculto que se deslizaba entre los pasos, se colaba en los oídos, se agazapaba, esperando el más mínimo error. De pronto, un crujido seco. Te giras. Nada. Un soplo en la nuca, un escalofrío que no proviene del frío. Y si afinas el oído, juras que el viento susurra un nombre. Tu nombre. Entonces, en un claro invisible hasta ese instante, aparece. Primero no es ella. Primero es su casa, una choza pequeña, construida con troncos ennegrecidos como si hubieran sido quemados por siglos. Pero no descansa en cimientos. Se sostiene sobre dos patas gigantescas, patas escamosas de ave, con garras afiladas que se clavan en la tierra como raíces de un monstruo antiguo. La casa respira, a veces camina, describiendo círculos en la hierba. A veces corre, desaparece entre los troncos y vuelve como para espiar al visitante. Y otras veces gira sobre sí misma tan deprisa que parece que va a desplomarse, hasta que se detiene de golpe, como congelada por un pensamiento invisible. Alrededor de ella se alza una cerca. No es de madera, es de huesos. Estacas blanqueadas por el tiempo, reconocibles todavía como restos humanos. Y en lo alto de cada estaca, un cráneo. Sus órbitas huecas brillan con una luz sobrenatural. Una llama fría que no calienta. Es la única claridad en medio de aquella oscuridad. Pero no reconforta. Esa luz no ilumina. Vigila. Acercarse a la casa no es un acto común. Es un ritual. Nadie puede subir sus escalones y golpear la puerta sin antes pronunciar las palabras correctas. Las fórmulas prohibidas que solo conocen quienes han sobrevivido a su encuentro. Casita, casita, da la espalda al bosque y tu rostro hacia mí. Entonces, y solo entonces, la choza se detiene. Sus patas se flexionan, las garras rasgan la tierra, y la cabina gira lentamente hasta mirar de frente al que osa llamarla. El viajero tiembla, porque ha cruzado un umbral del que no hay retorno. Dentro, espera un nombre susurrado durante siglos, un nombre que se transmite entre miedos y hogueras, entre cuentos de invierno y advertencias para los niños desobedientes. Ese nombre es Baba Yaga. O ChatGPT dice, la cerca de huesos crujía suavemente como si los cráneos, vacíos y consumidos por el tiempo, conservaran aún el recuerdo de gritos antiguos. Las cuencas ardientes parecían seguir cada movimiento, girando imperceptiblemente, como ojos que jamás parpadeaban.
El viajero que se acercaba lo sentía en la piel, un ardor que no venía del fuego, sino de la mirada invisible de aquello que estaba más allá de lo humano. No había escapatoria. Quien cruzaba aquel umbral quedaba marcado. La fórmula pronunciada hacía apenas unos instantes había surtido efecto. La casa se había girado, mostrando su rostro de madera ennegrecida, y el aire se había vuelto más pesado, cargado de un olor a hierro y tierra húmeda. Todo parecía indicar que aquel no era un lugar de refugio, sino un portal hacia algo mucho más oscuro. El silencio se quebraba solo por el crujido lento de las patas aviares de la choza, que tras obedecer, se quedaba agazapada como una bestia esperando órdenes. Era como si el bosque mismo contuviera la respiración, como si miles de raíces enterradas en la oscuridad observaran a través de un solo ojo invisible. Cada paso hacia la cabina era una lucha contra el instinto más primitivo: huir. Pero huir no siempre es posible. La puerta de madera estaba allí, ennegrecida, con símbolos tallados que no pertenecían al alfabeto de los hombres. Espirales, garras, ojos, círculos cruzados como estrellas muertas. Nadie sabía quién los había trazado primero, si manos humanas o fuerzas más antiguas. Lo cierto es que parecían moverse cuando la mirada se detenía demasiado. El viajero, o la muchacha destinada a llamar, sabía que golpear esa puerta equivalía a renunciar al mundo ordinario. Dicen que los que lo hicieron jamás regresaron iguales. Algunos obtuvieron dones, otros perdieron su alma, y otros simplemente desaparecieron, devorados por la misma oscuridad que respiraba en cada grieta. La cerca, entretanto, ardía con esa claridad helada. Los cráneos no estaban muertos del todo. Sus llamas se agitaban como si respondieran a un pulso invisible, como si dentro de cada órbita hubiera una chispa de conciencia, prisionera, condenada a vigilar para siempre. Se cuenta que cada uno de esos cráneos había pertenecido a alguien que falló las pruebas, a niños perdidos que nunca encontraron el camino de vuelta, a hombres arrogantes que creyeron poder engañar a la bruja. Y ahora sus restos servían de lámparas eternas, iluminando un sendero que no conducía a la salvación sino al juicio. Dar un paso más allá de la cerca significaba entrar en otro tiempo. El aire mismo se espesaba, cargado de un zumbido bajo, como el de un enjambre invisible. Algunos decían que eran los murmullos de los huesos, otros que era la risa sofocada de espíritus que se alimentaban de los temores del visitante. No había manera de comprobarlo, pero el efecto era real. El corazón latía más fuerte, las sienes palpitaban, las manos se helaban. Aquello no era solo un lugar físico, era un umbral, y como todo umbral verdadero, exigía un precio. En las aldeas se repetía una advertencia: jamás intentes forzar la entrada, jamás cruces sin pronunciar las palabras. Porque si lo haces, la casa no te recibirá, te devorará. Algunos decían haber visto a hombres desobedientes atrapados en raíces que surgieron del suelo, envueltos hasta desaparecer bajo la tierra. Otros aseguraban que la casa misma se inclinaba, abriendo una grieta oscura en su interior, un estómago de madera que tragaba a los incautos. Solo quien respetaba la fórmula podía ser reconocido, no como invitado, pero al menos como alguien digno de escuchar la sentencia. El viajero avanzaba, y cada paso resonaba extraño, como si el suelo se alejara de la realidad. Era el mismo bosque, los mismos troncos retorcidos, pero algo había cambiado. Los colores se apagaban, las sombras se volvían más densas, y hasta el viento parecía detenido. Era la antesala del encuentro. La cabina respiraba. Sí, respiraba. Sus paredes de madera crujían con un ritmo casi orgánico, contrayéndose y dilatándose como un pecho vivo. A cada exhalación, un olor nuevo escapaba: humo, hierbas amargas, sangre seca. Quien llegaba tan lejos comprendía una verdad silenciosa. Aquello no era una simple casa embrujada. Era un ser, un guardián, un monstruo, o quizás un templo. Y como todo ser vivo, observaba, evaluaba, esperaba. No bastaba con el coraje de caminar hasta allí.
Hacía falta la voluntad de aceptar que lo desconocido podía devorar. El viajero levantaba la mano temblorosa dispuesto a golpear la puerta, cuando un sonido surgió de las profundidades del bosque. Era un crujido, un rumor creciente, como ramas desgarrándose bajo un peso invisible. El aire vibró. Algo se acercaba. Algo que pertenecía a la choza, pero que aún no había mostrado su rostro. El silencio se rompió con un susurro grave, tan bajo que parecía salir de la tierra misma. La cerca de cráneos tembló levemente, sus llamas se inclinaron hacia el claro. El viajero se quedó inmóvil, el corazón golpeando como un tambor de guerra, porque entendió que la casa no estaba sola, y que aquello que venía era la dueña, la presencia que gobernaba los huesos, el fuego frío y el tiempo que allí no corría igual. Una sombra se deslizó entre los árboles inmensa, arrastrando consigo un viento cargado de ceniza, y en ese instante comprendió que la prueba apenas comenzaba. O ChatGPT dice: la sombra se hizo más densa, avanzando entre los troncos como una marea negra que apagaba todo a su paso. No eran ramas lo que crujía, era el mismo bosque que se apartaba, retorciéndose para abrir paso a una fuerza que no obedecía a las leyes de los hombres. Primero se escuchó un golpe seco, como el roce de piedra contra piedra, luego otro y otro, marcando un ritmo lento, pesado, como el latido de un corazón colosal. Entonces apareció una silueta encorvada, deslizándose en el aire dentro de un mortero gigantesco. El objeto, que para cualquier campesino sería un utensilio de cocina, en sus manos se transformaba en vehículo y en arma. Sostenía el pilón como si fuera un timón, girándolo con una fuerza sobrenatural, y tras ella un largo escobón de abedul plateado borraba las huellas de su paso, como si la misma realidad no debiera conservar rastro de su presencia. Su cabello, enmarañado y largo, caía como un velo de oscuridad que parecía absorber la luz de los cráneos en la cerca. Sus ojos, amarillos y rasgados, brillaban como los de un animal salvaje, hendidos en pupilas estrechas que se clavaban en la carne y en el alma de quien osaba mirarla. Su boca, curva, se abrió mostrando dientes afilados, metálicos, como cuchillas forjadas en el hierro del inframundo. El aire olía a ceniza, a carne vieja, a tormenta. Era ella. El nombre prohibido, susurrado en las noches para asustar a los niños y advertir a los hombres temerarios. Baba Yaga. No caminaba. Flotaba en su mortero como un cuervo deslizándose sobre el viento. Cada movimiento de su pilón era un relámpago invisible que cortaba el aire. Al aterrizar en el claro, el suelo tembló. Las patas de la choza se agitaron con un crujido de hueso desgarrado, como si celebraran el regreso de su dueña. El viajero, o la joven que el destino había arrojado hasta allí, se arrodilló instintivamente. El cuerpo no obedecía al deseo, sino al terror, porque había algo en ella que no permitía permanecer erguido. Era el peso de los siglos, de las historias, de los dioses olvidados. Baba Yaga olfateó el aire, ladeando la cabeza como un lobo. Su voz surgió entonces, áspera, grave, cargada de una resonancia que hacía vibrar el suelo. Huelo carne humana. No lo dijo, lo sentenció. Cada palabra se incrustaba en el pecho como un clavo ardiente. El visitante tembló, recordó las advertencias, y entonces la voz de un consejo antiguo resonó en su memoria. No la desafíes, no la engañes, háblale con respeto, llámala abuela. Con las manos juntas, la voz quebrada respondió: no soy más que una niña, abuela. Mis hermanastras me enviaron a buscar fuego en su choza, porque en nuestra casa todo se ha apagado. Por un instante, el silencio fue absoluto. El viento mismo se detuvo, los cráneos en la cerca parpadearon como si contuvieran la respiración. Luego, lentamente, la sonrisa de hierro de Baba Yaga se ensanchó. Conozco a tu madrastra, gruñó, saboreando cada sílaba. Muy bien, tendrás tu fuego, pero solo si lo mereces. No lo regalo a cualquiera. Trabajarás para mí,
y si cumples mis tareas, saldrás viva de aquí. Si fallas. Su boca se abrió mostrando las cuchillas relucientes de sus dientes. Te devoraré. La sentencia cayó como una losa. No había negociación, no había misericordia. Era un pacto. La joven asintió. La muñeca escondida en su bolsillo palpitaba como si tuviera vida propia, como si esperara aquel momento. Baba Yaga giró sobre sus talones. El crujido de su mortero retumbó contra los muros de la choza. Mañana, al amanecer, comenzaremos. Y sin una palabra más, desapareció en la oscuridad de su casa, tragada por las sombras como un animal regresando a su cueva. La cerca se cerró detrás del visitante. Las llamas en los cráneos se encendieron con más fuerza, iluminando la silueta de la choza que ya no era refugio, sino prisión. En la espesura, los árboles parecían acercarse, doblándose como barrotes invisibles. Todo aquel lugar era un juicio, y la primera noche caía lenta, espesa, inexorable. El corazón de la muchacha latía al mismo ritmo que el bosque. Sabía que a partir de ese instante cada aliento sería una prueba, cada latido un desafío. Y en la oscuridad, la voz de la bruja resonó una última vez, grave, serpenteante, como un eco que no pertenecía al presente sino a todos los tiempos. Duerme, niña. Mañana descubrirás lo que significa pedir fuego a Baba Yaga. La noche en la cabaña de las patas de gallina era una eternidad hecha de sombras. Afuera, los cráneos ardían con una luz que no calentaba, iluminando el claro con destellos irregulares que parecían latir como corazones apagados. Dentro, el aire era espeso, saturado con olores imposibles de descifrar, humo de maderas desconocidas, hierbas amargas que ardían en cuencos de barro, un tinte metálico que recordaba la sangre antigua. Las paredes mismas crujían como si respiraran, como si cada viga observase al visitante. Y allí, en medio de esa opresión, la muchacha recordaba los últimos días de su vida antes de entrar en el bosque, cuando aún estaba en la casa de su padre, antes de que el destino la empujara hasta ese umbral. Se llamaba Basilisa. No era más que una niña cuando la muerte arrancó a su madre de su lado. En su lecho final, la mujer le entregó un objeto pequeño, aparentemente insignificante, una muñeca de madera tallada con sus propias manos. Sus ojos, pintados con cuidado, parecían brillar con una ternura silenciosa. Cuídala, aliméntala con un trozo de tu pan cuando estés en dificultad y consúltala siempre. Ella te ayudará. Aquellas palabras fueron su herencia, y aunque sonaban enigmáticas, Basilisa obedeció. Tras la muerte de su madre, el padre de la joven volvió a casarse, pero la nueva esposa no trajo consuelo, sino tormento. Era una mujer amarga, celosa de la belleza tranquila de Basilisa, y con ella llegaron dos hijas, crueles y envidiosas, que convirtieron la vida de la niña en un infierno cotidiano. Le imponían las tareas más duras, la cargaban con trabajo interminable, la humillaban con palabras venenosas, esperando quebrarla, apagar esa luz interior que parecía resistirse a morir. Cada noche, sin embargo, cuando el cansancio la vencía y las lágrimas amenazaban con romper su silencio, Basilisa sacaba la muñeca del bolsillo, le daba un trozo de pan, murmuraba sus penas, y entonces ocurría lo imposible. Los ojos de madera brillaban, el cuerpo rígido parecía animarse, y la muñeca la consolaba con una voz minúscula, delicada, pero firme. Después, mientras la muchacha dormía, las tareas se realizaban solas. Al amanecer, el agua estaba traída, el fuego encendido, la ropa lavada. Era como si manos invisibles trabajaran por ella, protegiéndola en secreto. El tiempo pasó, y la madrastra, al ver que sus esfuerzos por destruirla eran inútiles, ideó un plan más oscuro. Llevó a la familia a vivir al borde del bosque prohibido, ese que los aldeanos evitaban nombrar de noche. Allí, entre árboles torcidos y claros cargados de presencias, construyeron una pequeña casa. El invierno se acercaba, y en una noche de otoño,
La madrastra apagó todas las velas, todas las lámparas, dejando la casa en completa oscuridad. «No tenemos más fuego», anunció con un falso temblor en la voz. «Alguien debe ir a pedirlo a nuestra vecina». Todos sabían quién era la vecina. El bosque tenía dueña, y su nombre era temido. Las dos hijas de la madrastra fingieron pavor, escondieron los ojos, y se negaron. El destino entonces cayó sobre Basilisa. La decisión fue inmediata. Ella debía ir, debía entrar en el bosque y pedir fuego a Baba Yaga. En apariencia era una simple tarea. En realidad era una sentencia de muerte. La madrastra sonrió en silencio, sabiendo que el viaje sería la tumba de la joven. Esa noche, con la muñeca escondida en su bolsillo, Basilisa se adentró en la espesura. La oscuridad era total, tan densa que parecía un mar negro en el que cada paso era un naufragio. Los árboles se cerraban sobre ella, torcidos, enormes como gigantes vigilantes. Los sonidos eran inquietantes, crujidos que parecían pasos, alaridos que no eran humanos ni animales, susurros que rozaban el oído y se disolvían al girar la cabeza. El frío mordía, pero era un frío extraño. No venía del aire, sino del silencio mismo, que helaba la sangre. Caminó durante horas, sostenida solo por la pequeña voz que, desde el bolsillo, latía en su muñeca. «Avanza, no temas, yo estoy contigo». Así lo hizo hasta que, al amanecer, un fenómeno la estremeció. Un jinete apareció a lo lejos, atravesando el bosque con una velocidad sobrenatural. Vestía completamente de blanco, su caballo era inmaculado, y a su paso la noche retrocedió, dejando tras de sí la claridad gris del amanecer. El día nacía con él. Basilisa comprendió que no había encontrado a un hombre, sino a una fuerza del tiempo. Continuó su camino, y cuando el sol alcanzó su cenit, un segundo jinete surgió. Este vestía de rojo, y su caballo era del color de la sangre. Su rostro ardía como una brasa, y cuando pasó, el bosque entero se inundó de luz ardiente, como si el fuego mismo hubiera cabalgado sobre la tierra. Era el sol en su máximo esplendor. Finalmente, cuando la tarde declinaba y las sombras se alargaban, un tercer jinete apareció. Todo en él era negro, su armadura, su caballo, su mirada. Pasó velozmente y se hundió en la espesura, y en ese mismo instante, la noche cayó como una cortina, implacable y absoluta. Basilisa, temblando, entendió. Había presenciado a los tres servidores de Baba Yaga, el día claro, el sol ardiente y la noche profunda. Si esos eran sus sirvientes, ¿qué poder tendría la dueña? Frente a ella, al fin, se alzó la cerca de huesos y la casa sobre patas de gallina. Los cráneos brillaban con llamas sobrenaturales. Las patas se agitaban inquietas como si olfatearan su miedo. El corazón de la muchacha golpeaba en su pecho, y la muñeca en su bolsillo parecía latir al mismo ritmo, como si también ella temiera. Con un susurro, Basilisa murmuró la fórmula prohibida. La casa se giró, las patas se hundieron en la tierra, y la puerta ennegrecida quedó frente a ella. El aire se espesó, el silencio rugió como un trueno, y supo que el destino la había conducido hasta el límite. El sonido de ramas quebrándose anunció lo inevitable. La dueña estaba cerca, y en ese instante comprendió que lo que había vivido hasta ahora no era más que un preludio. La verdadera prueba apenas comenzaba. La puerta de la cabaña se abrió sola, con un gemido de madera que sonaba como un grito apagado. Basilisa, con el corazón encogido, cruzó el umbral y sintió de inmediato que había dejado atrás el mundo de los vivos. Dentro, el espacio era más grande de lo que la apariencia exterior permitía imaginar. Las paredes se curvaban como si respiraran, y un calor extraño se expandía por el suelo. No un calor reconfortante, sino sofocante, cargado de olores metálicos, como sangre vieja mezclada con humo y hierbas podridas. En el centro, una mesa de roble enorme se erguía sola, moviéndose sobre sus patas como si quisiera huir. 3 pares de manos flotaban en el aire, sirviendo platos invisibles, cortando con cuchillos que brillaban como plata manchada,
revolviendo ollas que hervían con un líquido oscuro que burbujeaba y parecía tener ojos. Vasilisa se estremeció. Aquella casa estaba viva. No solo respiraba, también observaba, murmuraba y vigilaba cada gesto. Entonces el aire vibró con un rugido lejano, y la tierra misma pareció inclinarse. Baba Yaga entró montada en su mortero colosal, el pilón en alto como un cetro, y el escobón plateado borrando su rastro. Se detuvo en medio de la estancia, sus ojos amarillos centelleando como brasas. Sus labios se curvaron en una sonrisa que era más amenaza que bienvenida. Huelo carne fresca, huelo miedo humano. Has venido a pedirme fuego, niña. Lo tendrás, si sobrevives. La voz era grave, afilada, y resonaba en la madera como un trueno atrapado. Vasilisa se inclinó con respeto, recordando los consejos de su madre y de la muñeca. Solo soy una niña, abuela. Mi madrastra me envió en busca de fuego porque nuestra casa quedó a oscuras. Baba Yaga se inclinó hacia ella, olfateando como un animal salvaje. Su sonrisa mostró los dientes largos, brillantes como cuchillas. Conozco a tu madrastra. Muy bien. Te daré lo que pides, pero primero deberás probar que lo mereces. El primer amanecer marcó el inicio de las pruebas. Baba Yaga señaló un montón descomunal de trigo mezclado con paja, tierra y polvo. Cada grano deberá ser separado, limpio, impecable, antes de que el sol se esconda. Si fallas, serás mi cena. El corazón de Vasilisa se heló. Era imposible. Sus manos temblaron, su garganta se cerró. Se sentó junto al montón y lloró en silencio hasta que recordó la muñeca. La sacó del bolsillo, le dio un pedazo de pan seco y susurró: «Ayúdame, pequeña amiga. No puedo con esto». Los ojos pintados de la muñeca parecieron brillar en la penumbra. Una voz minúscula respondió: «Duerme, pequeña dueña. Come, reza y duerme. La mañana siempre es más sabia que la noche». Mientras Vasilisa cerraba los ojos, la muñeca se puso en marcha. Miles de hormigas surgieron del suelo, arrastrando la tierra y separando grano a grano. Pájaros descendieron en bandadas, picoteando la paja con precisión. Manos invisibles, manos de espíritus antiguos, se sumaron a la labor. La noche transcurrió en un murmullo inquietante de alas, patas diminutas y respiraciones ocultas. Al amanecer, el montón estaba dividido en 3 pilas perfectas: trigo, paja, tierra. La choza brillaba limpia, y el fuego ya ardía en el gran hogar negro. Cuando Baba Yaga regresó, la expresión de su rostro era inescrutable. Pasó los dedos por los granos, levantó un puñado y lo dejó caer lentamente. Ningún error. Su mirada se clavó en la joven como una lanza. «Bien. Has pasado la primera prueba, pero no te engañes, niña. Lo que viene será peor». El segundo día trajo tareas aún más crueles. «Lava todos mis tapices en el río», ordenó la bruja, y señaló otra montaña de granos, más grande y más mezclada que la anterior. «Y prepara un guiso digno de mí, con esto». Le arrojó un saco que despedía un olor nauseabundo de carnes secas y hierbas desconocidas. Vasilisa sintió que sus fuerzas la abandonaban. Pero una vez más, la muñeca la consoló. «Haz lo que puedas y déjame el resto». El río estaba helado. Sus aguas mordían las manos de la joven como cuchillas de hielo. Los tapices eran tan pesados que apenas podía levantarlos, pero cada vez que los hundía en la corriente, algo ocurría. El agua se aligeraba. Los tejidos se volvían menos pesados, como si espíritus acuáticos se apiadaran de ella. Vasilisa creyó ver figuras deslizándose bajo la superficie, sombras con ojos brillantes que acariciaban las telas y arrancaban la suciedad. Cuando regresó, los tapices resplandecían. Dentro de la choza, la muñeca y sus aliados invisibles habían separado los granos y preparado un guiso que llenaba la casa con un aroma intenso, perturbador, mezcla de carne, humo y especias. Baba Yaga volvió al caer la tarde.
Sus ojos escudriñaron cada rincón, cada detalle. Pasó la mano por los tapices, limpísimos. Probó el guiso con una cuchara de hueso, y sus labios se curvaron en una sonrisa apenas perceptible. Otra vez lo has logrado. Luego su rostro se endureció, y su voz retumbó como una campana rota. Dime, ¿quién te ayuda? Reconozco la mano de los mortales, y esto que veo no lo ha hecho ningún humano. El corazón de Basilisa se agitó, pero recordó las palabras de la muñeca. No reveles nunca el secreto. Es mi bendición, abuela, respondió con calma. Baba Yaga la miró largo rato, sus ojos como cuchillos ardiendo. Luego soltó una carcajada seca. Bien, te queda un día más, y si fallas tus huesos adornarán mi cerca. Esa noche, el sueño de Basilisa fue ligero, interrumpido por crujidos que venían del bosque, como si los mismos árboles se doblaran bajo el peso de lo que se acercaba. Supo que el tercer amanecer decidiría su destino, y cuando la primera luz gris entró en la cabaña, la voz de Baba Yaga la despertó con la sentencia final. Hoy será la peor de todas tus pruebas. El amanecer llegó envuelto en un silencio extraño, como si incluso los pájaros hubiesen decidido callar ante lo que estaba por suceder. Basilisa despertó con los ojos ardiendo, el cuerpo entumecido y la sensación de que algo en la choza se movía al mismo ritmo de su respiración. Baba Yaga apareció en el umbral, su silueta recortada contra la luz gris, los ojos brillando como brasas encendidas en la penumbra. Has soportado 2 días de pruebas, murmuró con voz lenta, grave, cada palabra pesada como una roca que cae en un pozo. Pero el tercero siempre es el más duro. Hoy sabremos si eres digna de llevarte mi fuego, o de convertirme en tu tumba. Con un gesto brusco, señaló un nuevo montón descomunal. No solo había granos y paja, sino también piedras, cenizas, polvo y fragmentos de hueso. Separarás cada partícula. Si un solo grano queda fuera de lugar, tus restos formarán parte de mi cerca. Luego sonrió con crueldad, mostrando sus dientes de hierro, y añadió otra tarea. Limpiarás mi granero, barrerás la corte y prepararás un banquete para mí y mis siervos invisibles. Y sin esperar respuesta, tomó su mortero, se impulsó con el pilón y desapareció entre los árboles, dejando un vacío opresivo tras de sí. Basilisa cayó de rodillas mirando aquel caos de semillas, piedras y polvo. El corazón se le encogió. Aquella vez era imposible, aún con ayuda. Sacó la muñeca, le dio un trozo de pan y susurró con la voz quebrada. Es la última prueba, pero es la peor. No puedo, pequeña amiga, no puedo. La muñeca levantó sus ojos pintados y con voz suave pero firme respondió. Haz lo que puedas, pequeña dueña. Yo llamaré a los que pueden hacer el resto. No temas. La muchacha obedeció. Se puso a barrer, a limpiar el granero, mientras en el montón de granos comenzó el murmullo secreto de lo invisible. Hormigas negras surgieron de las grietas, deslizándose como un ejército silencioso que cargaba cada partícula en orden. Pájaros descendieron del techo, picoteando con precisión quirúrgica. Sombras más antiguas, manos de espíritus olvidados, apartaban piedras y cenizas. Basilisa trabajaba en silencio, sintiendo que no estaba sola, que generaciones de voces femeninas, ancestrales, se inclinaban a su favor. El día transcurrió en una atmósfera tensa, el aire cargado como antes de una tormenta. Cuando el sol comenzó a hundirse, un estruendo recorrió la selva. El mortero de Baba Yaga se acercaba, rompiendo ramas, levantando el suelo en un temblor. La puerta se abrió de golpe, y la bruja entró con una energía feroz. Su mirada recorrió cada rincón, cada sombra, cada partícula de polvo. Se inclinó sobre el montón separado con precisión impecable. Pasó sus garras por los granos. Examinó los tapices colgados, el suelo reluciente, el guiso que hervía con aromas intensos. Nada estaba fuera de lugar. Nada. El silencio se hizo insoportable. Luego Baba Yaga levantó los ojos hacia la muchacha, y por un instante la sonrisa cruel desapareció. Has pasado mis pruebas.
Su voz sonó como un trueno ahogado, y sus labios mostraron un destello de respeto. «Ahora puedes pedirme lo que quieras», pregunta. El corazón de Basilisa golpeaba en su pecho, pero recordó el consejo de la muñeca. No preguntes sobre lo que ocurre dentro de la choza, no cuestiones lo que no entiendes. Así que con voz temblorosa pero firme preguntó, ¿quién era el jinete blanco que vi en el bosque? Baba Yaga se detuvo, su rostro se endureció, y respondió, «Es mi día, claro». «¿Y el jinete rojo?», continuó la joven, «es mi sol ardiente». «¿Y el jinete negro?». La bruja sonrió apenas, sus ojos brillando. «Es mi noche profunda. Ellos son mis fieles servidores». El aire se cargó de tensión. Baba Yaga inclinó la cabeza, sus ojos como cuchillos. «¿Por qué no preguntas sobre las manos que flotan o sobre las sombras que trabajan en mi casa? ¿Por qué callas lo que otros morirían por saber?». Basilisa bajó la cabeza. «Porque usted misma dijo, abuela, que no es bueno saber demasiado». El silencio se rompió con una carcajada seca, extraña, y por primera vez la sonrisa de la bruja no fue cruel, sino casi aprobatoria. «Sabia respuesta. Has pasado la prueba final». Se dirigió a la cerca, arrancó uno de los cráneos llameantes y lo colocó en un palo. La luz que emanaba no era fuego común. Ardía como un corazón antiguo, palpitante, iluminando la choza con un resplandor que cortaba como una espada. Baba Yaga lo tendió a la muchacha. «Este es el fuego que buscabas. Llévalo a tu casa, pero recuerda, no es un fuego para cocinar ni calentar, es un fuego que juzga». Basilisa lo tomó con ambas manos. El cráneo ardía sin consumirse, vibraba como si respirara. La muñeca en su bolsillo tembló, como consciente de lo que aquel objeto significaba. La bruja se giró sin una palabra más, desapareciendo en las sombras de la choza, y la puerta se cerró lentamente, como si nunca hubiese estado abierta. Basilisa cruzó la cerca de huesos. El bosque se apartaba a su paso. Las sombras huían del resplandor del cráneo. Cada árbol parecía temer la luz. Cada raíz se escondía en silencio. El camino de regreso era más corto, casi irreal, como si la misma selva se inclinara ante el poder que llevaba en sus manos. Y sin embargo, bajo el resplandor, ella comprendía que no portaba solo fuego, llevaba juicio, llevaba un espejo que revelaba lo oculto. El sendero terminó frente a la casa familiar. La madrastra y sus hijas estaban en el umbral, los brazos cruzados, los rostros tensos entre miedo y desprecio. «Al fin», dijo la madrastra con veneno en la voz. «¿Dónde has estado tanto tiempo? Nos has dejado en la oscuridad». Basilisa levantó el cráneo y la luz se expandió por la casa como una espada que atravesaba las sombras. El resplandor no era cálido, era un filo que cortaba hasta el alma. Las tres mujeres comenzaron a gritar. La luz las seguía donde intentaban esconderse, detrás de muebles, en rincones oscuros, junto al hogar apagado. No había escapatoria. Sus rostros se retorcieron bajo el fuego que revelaba cada mentira, cada crueldad, cada pensamiento envenenado. No era dolor físico lo que las consumía, era peor, la vergüenza de verse expuestas, la condena de su propio odio. El grito se convirtió en alarido, en lamento, y en un último estallido los cuerpos se torcieron y se deshicieron en cenizas que el viento dispersó. La casa quedó en silencio, un silencio distinto, liviano, casi puro. Basilisa miró el cráneo, cuya llama se había vuelto suave, como cansada. Comprendió entonces, había cumplido su propósito. Fue al jardín, cavó un hoyo bajo el viejo manzano y enterró el cráneo. La tierra lo cubrió, y por primera vez en mucho tiempo, la noche pareció natural, sin voces, sin susurros extraños. Pero en lo profundo de su corazón, Basilisa sabía que no todo había terminado. Había sobrevivido al juicio de Baba Yaga, pero lo que aquel fuego le había mostrado sobre la naturaleza del poder, del miedo y del destino, apenas empezaba a revelarse.
Y mientras la luna ascendía sobre el bosque, la pregunta ardía como una brasa en su mente. ¿Quién era realmente Baba Yaga? ¿Una bruja devoradora de almas o una diosa antigua que seguía esperando en la frontera entre la vida y la muerte? El amanecer después de aquella noche fue distinto a todos los anteriores. Basilisa despertó no en una cama, no en un hogar seguro, sino en medio del silencio que había dejado la desaparición de su madrastra y sus hijas. El aire dentro de la casa parecía más liviano, como si los muros hubiesen exhalado una pesadilla de años y ahora respiraran en calma. El fuego común, encendido con las brasas del hogar, crepitaba débilmente, pero ella no podía apartar de su mente la visión del cráneo ardiente y de cómo había desnudado las almas de aquellas 3 mujeres. Lo había enterrado bajo el manzano, cubriéndolo de tierra como si intentara devolverlo al mundo que le pertenecía, pero aún podía sentir su presencia, vibrando bajo el suelo, latente como un corazón que no deja de palpitar aunque esté oculto. Durante días Basilisa vivió en silencio, recogiendo los restos de lo que había sido su vida. Ya no había voces crueles, ni órdenes hirientes, ni desprecio en cada rincón. Pero la ausencia pesaba. La muñeca seguía en su bolsillo, silenciosa la mayor parte del tiempo, como si también necesitara reposo después de las pruebas. El pueblo la recibió con asombro. Los vecinos murmuraban. Una niña había regresado de la choza de Baba Yaga, algo que nadie en siglos había logrado. No solo había sobrevivido, había traído consigo un fuego que juzgaba, un poder que ni siquiera los hombres más valientes se atrevían a invocar. La fama de Basilisa creció. Los aldeanos acudían a ella, primero por curiosidad, luego por respeto. Notaban en sus ojos un brillo extraño, distinto. No era solo belleza juvenil, era una luz que venía de haber atravesado la oscuridad y regresar transformada. Era la calma de quien había mirado al abismo y aún así había vuelto con vida. Ella ayudaba en tareas sencillas, repartía su tiempo con generosidad, ofrecía consejos que no parecían suyos, sino dictados por una sabiduría más antigua. Todos empezaron a llamarla bendita. Y sin embargo, cada noche, cuando cerraba los ojos, los recuerdos regresaban. Veía a los jinetes atravesando la selva. El día claro, el sol ardiente, la noche profunda. Veía las manos flotando en la choza, cortando, barriendo, cocinando sin cuerpo. Escuchaba los crujidos del bosque, como si aún aguardara una señal de la bruja, porque Baba Yaga no era un recuerdo. No podía serlo. Estaba allí, en la frontera de lo real, vigilando, esperando. Con el tiempo, Basilisa se marchó de aquella casa. Se estableció en otra aldea, donde una anciana la acogió como a una hija. Allí encontró calor, pan y descanso. Pero lo que más llevaba consigo no era el recuerdo de los tormentos, sino la certeza de que había atravesado una frontera que muy pocos se atrevían a mirar siquiera. La gente escuchaba su historia en las noches de invierno. Los niños temblaban al oír sobre la casa de patas de gallina, sobre la cerca de huesos y sobre la terrible bruja que devoraba a quienes fallaban. Pero lo que más fascinaba no eran los horrores, sino el fuego final. Un fuego que no se usaba para cocinar, ni para calentar, sino para mostrar lo oculto y destruir lo corrompido. Un fuego que no mentía, que no se apagaba, que se alimentaba de verdades. Ese fuego se convirtió en un símbolo. En cada relato, las gentes entendían que no era solo una llama sobrenatural, sino la imagen misma del juicio. La luz que ilumina y protege, pero también la que calcina lo falso. Baba Yaga no había regalado un don por compasión. Había entregado un fragmento de su ley. Una ley más antigua que los reyes, más dura que las espadas, más inevitable que la muerte. Así, con el paso del tiempo, los relatos de Basilisa se multiplicaron. Algunos decían que había sido elegida por los dioses, otros que había vencido a la bruja, otros que había heredado un poder oscuro. Pero todos coincidían en algo. Nadie podía escuchar su historia sin preguntarse
¿Qué era realmente Baba Yaga? ¿Un monstruo devorador de almas? ¿Una vieja cruel que habitaba en los márgenes del mundo? ¿O acaso una guardiana, una divinidad exiliada de su trono, que aún vigilaba los umbrales invisibles entre la vida y la muerte? El bosque, entretanto, seguía en pie. Sus ramas aún susurraban nombres, sus claros aún respiraban como pulmones ocultos. Los aldeanos evitaban acercarse demasiado. Pero en las noches de viento, cuando las hogueras se apagaban de golpe y el silencio se volvía espeso, algunos juraban ver una silueta deslizándose entre los árboles, montada en un mortero gigantesco, borrando sus huellas con un escobón de plata. Juraban escuchar una voz grave que olía el aire, buscando carne humana. Juraban sentir el roce de ojos amarillos en la nuca. Y así, generación tras generación, el nombre sobrevivió. Baba Yaga, la que pone pruebas imposibles, la que devora a los débiles, la que entrega fuego a los valientes. Ni buena ni mala, ni humana ni completamente divina. Solo la prueba misma. Y cada relato terminaba siempre con la misma pregunta, susurrada al oído de los niños que aún no dormían. ¿Te atreverías tú a tocar la puerta de su choza? El tiempo pasó, y la historia de Basilisa no se perdió. Fue contada en las aldeas, repetida en las largas noches de invierno, adornada con nuevos detalles, suavizada por algunos, endurecida por otros. Pero siempre, en el centro del relato, estaba la misma figura, la vieja en la choza de patas de gallina, rodeada de cráneos ardientes, que ponía pruebas imposibles y decidía quién merecía vivir, quién merecía morir y quién podía llevarse consigo un fragmento de su fuego. Con el correr de los siglos, Baba Yaga dejó de ser solo un personaje de cuentos infantiles. Se convirtió en un símbolo, una sombra persistente que ni el cristianismo ni los siglos de cambios pudieron borrar, porque en realidad su rostro era más antiguo, mucho más que los relatos campesinos que hablaban de niños perdidos devorados o de doncellas sometidas a pruebas. Detrás de la máscara de la bruja, detrás de los dientes de hierro y del cabello enmarañado, se ocultaba el eco de una diosa primitiva, un arquetipo que los pueblos eslavos veneraban antes de que los nuevos dioses llegaran a imponer su orden. Baba Yaga era frontera, frontera entre la vida y la muerte, entre la seguridad de la aldea y lo salvaje del bosque, entre lo humano y lo inhumano. En su choza se cruzaban dos mundos. Los mitólogos comparan su figura con otras deidades de Europa antigua. Los eslavos tenían a Morana, diosa del invierno y de la muerte, cuyo cuerpo de paja se quemaba al llegar la primavera para simbolizar el renacimiento de la vida. Los celtas hablaban de la Cailleach, la anciana de rostro azul, creadora de montañas, señora de las tormentas. Los pueblos germánicos temían a Frau Holle, que premiaba a los trabajadores y castigaba a los perezosos, viajando en la caza salvaje por el cielo de invierno. Todas ellas compartían el mismo rostro doble, protector y destructor, dador y devorador. Baba Yaga era parte de esa familia olvidada. Su casa sobre patas de gallina tampoco era simple fantasía. Arqueólogos señalan que los pueblos del norte construían graneros elevados sobre pilotes para proteger el grano de animales y humedad. Pero en el imaginario popular, esa estructura se transformó en criatura viva, guardiana de un umbral que solo se dejaba alcanzar por quien pronunciaba las palabras exactas. El mortero y el pilón, instrumentos cotidianos de mujeres campesinas, se volvieron en sus manos armas y vehículos, símbolos del poder de transformar lo ordinario en lo extraordinario. Su escobón de plata no era solo una herramienta, era el trazo que borraba su paso, recordando que pertenecía a un mundo donde nada podía dejar huella. Los psicólogos modernos, como Carl Jung, vieron en Baba Yaga el reflejo del arquetipo de la Gran Madre Terrible, la figura que prueba, que devora o que transforma, que obliga a los mortales a abandonar la infancia y a enfrentarse al misterio de lo desconocido. Su papel en la historia de Basilisa
encaja con el del donador descrito por Vladimir Prop en los cuentos de hadas. El personaje que somete al héroe a una prueba, y si la supera, le entrega el objeto mágico que permitirá continuar el camino. Pero aquí, el objeto no es un simple talismán, es fuego. No un fuego cualquiera, sino uno que ilumina y destruye, que protege y condena, que revela lo que está oculto. En el fondo, Baba Yaga no era ni bondadosa ni malvada. Era el espejo mismo de la naturaleza. La selva da frutos, pero también se traga a quienes no la respetan. El invierno conserva, pero también congela. La vida ofrece, pero exige un precio. Ella era esa verdad en carne, hueso y sombra. Quien llegaba a su choza lo hacía para ser probado. Los arrogantes terminaban en su cerca de cráneos. Los valientes, los puros de corazón, regresaban con una luz nueva. Su imagen no murió con los cuentos. En el siglo XIX, el compositor ruso Mussorgsky le dedicó una pieza entera en cuadros de una exposición. La choza sobre patas de gallina, música frenética, salvaje, que evoca el giro eterno de la casa en medio de la selva. En el siglo XX, apareció en películas de animación soviéticas, a veces ridiculizada para propaganda pero siempre reconocible. En la cultura popular moderna, se la nombra en videojuegos, en novelas, incluso en películas como John Wick, donde su nombre se usa para designar a un asesino legendario. Pero pese a las reinterpretaciones, hay elementos que no cambian. La cerca de huesos, la choza viviente, las pruebas imposibles y el hecho inmutable de que frente a ella siempre debes demostrar tu valor. Porque Baba Yaga no es un personaje que desaparezca con el tiempo. Es una pregunta. Es el desafío que el bosque, la vida y la muerte nos lanzan en cada encrucijada. ¿Te atreverás a dejar el camino seguro y tocar su puerta? ¿Aceptarás enfrentar tus miedos, superar la prueba y regresar transformado? ¿O terminarás siendo otra llama más en su cerca, otro cráneo que vigile para siempre el claro maldito? Dicen que mientras haya bosques reales o simbólicos que los hombres deban atravesar, mientras existan noches en las que el silencio se vuelva insoportable y el viento susurre nombres, el de Baba Yaga seguirá vivo. No como bruja de cuentos, no como villana caricaturesca, sino como fuerza eterna, tempestad antigua, prueba inevitable, la frontera entre el mundo que conocemos y el que no nos atrevemos a mirar. Y quizá, cuando el viento sople fuerte entre los árboles y creas escuchar un crujido tras de ti, debas preguntarte, ¿es solo el bosque moviéndose? ¿O es que Baba Yaga aún camina, esperando a que alguien, una vez más, pronuncie las palabras prohibidas para llamar a su puerta?